Buenos días. Bienvenidos. Disculpen un poco de confusión entre tecnología y americanística. Voy a empezar mi ponencia recordando algunos puntos teóricos, no para decir cosas nuevas, sino para, decimos, insertar mi trabajo sobre la tomografía y psicología intraolmeca y postolmeca adentro de una proteína. Entonces, el punto teórico de partida mía es este. Desde almeno 25 años sostengo, esto con Giorgio Raimundo Cardona, que era un italiano, un estudioso italiano, que los modos de escribir son muchos. Cada hombre, es más, cada ser vivo, deja un grafos en su camino existencial, aun si este no se expresa necesariamente como un código gráfico. Cada existencia deja su propia huella individual o colectivamente, conscientemente o no. Yo creo que esto corresponde a las exigencias de una inteligencia, entre comillas, una inteligencia de especie. Porque la huella de sí mismo es un mensaje enviado a quien comparte horizontal o verticalmente la pertenencia a una especie. Estas huellas son la narración de su propia existencia, de la historia misma. Existe un amplio debate sobre el concepto de historia que se remonta a las orígenes de esta disciplina, es más, mucho antes de que esta fuese reconocida como tal. Pero, ¿por qué existe en el humano esta necesidad de memorizar los eventos y fijar esta memoria, adhiriéndose a la realidad de las posibles, o al menos a aquella que se toma como lugar? Porque la historia tiene esa importancia siendo tema central en la actividad cultural, así como para volverse una disciplina de la tradición occidental, sin pretender resolver no soy tan presumido, resolver en pocas palabras una cuestión tan compleja y delicada. Me limitaré a exponer algunas conclusiones que cubren las bases de mi línea teórica. Primero que nada, me parece importante establecer un límite conceptual fundamental. El de la historia como secuencia de hechos realmente sucedidos en su total complejidad, y la historia como interpretación de los eventos percibidos en lo real, seleccionados, recordados y narrados. Es la distinción que existe entre el fenómeno y el mundo en cada. Nosotros vemos el fenómeno, no accedemos al mundo. Pensando en grafos, no tanto como el acto de escribir, pero como incisión, llamaré el primero, porque en griego quiere decir incisión, llamaré el primero simplemente historia y el segundo historiografía. O sea, nosotros no hacemos historia, hacemos historiografía. No creo que nadie se escape la importancia de esta distinción, porque es la que muestra no solo la distancia entre lo que ha sido y lo que aparece ha aparecido, sino en consecuencia impone una distinción precisa del valor que se da a cada manera de recontar la historia. Si como afirmo, el motor base del fenómeno que llamamos vida es la ficción de supervivencia y el conocimiento es su conditio sine qua non, la comunicación de cualquier forma que se dé es la base de la dialéctica evolutiva, en el sentido de que a través de la comunicación se potencia el conocimiento acumulado en cualquier nivel, permitiendo el intercambio del instrumental adquirido. La experiencia y el conocimiento consecuente, en la medida que permanece a nivel individual, no permite la acumulación del conocimiento y se extingue en sí mismo, sin permitir a la especie de establecer la relación dialéctica necesaria
con el ambiente en sus mutaciones. Es el intercambio de las experiencias y del conocimiento que permite la acumulación de estos últimos, construyendo saberes que obviamente van más allá de la simple suma de las experiencias y conocimientos individuales. El motor de este proceso, por lo tanto, es por lo tanto la comunicación. Esta se desarrolla de varias maneras y con varios instrumentos en todas las especies. La nuestra, en el arco de su evolución, ha sabido potenciar y refinar varias técnicas, desde las más genéricas del cuerpo a las biológicas, al lenguaje, a la escritura. La comunicación, el conocimiento y su intercambio pueden desarrollarse ya sea horizontalmente, sincrónicamente, o verticalmente a través del tiempo y las generaciones diacrónicamente. Mientras la lengua hablada actúa solo sincrónicamente, la escritura, por su calidad de durabilidad, puede actuar en los dos sentidos. Estoy hablando de escritura en el sentido que mencionó también de manera así. Esto lleva consigo la función de dejar huellas de sí mismo. Cada huella es una forma de escritura del propio existir. Es así que emerge la historiografía, proyección, tanto como proyección gráfica del evento percibido. Desde hace años que sostengo que cualquier ser vivo deja huellas de su existir. Cada existencia es un sistema disipativo según el modelo de Prigogine y como tal construye la entropía en la entropía difusa. El sistema disipativo es un sistema inestable, en constante cambio, que absorbe energía, se estructura descartando lo que no le sirve. Pero si volteamos la perspectiva del emisor, nos llevamos al nivel del receptor, que de paso se vuelve intérprete activo de la comunicación, cada huella es una huella de historiografía, no de historia, porque en cuanto huella, ella misma es fruto de un acto de interpretación del evento. Por lo anterior dicho, justo después del conocimiento, la memoria y su transmisión son algunos de los instrumentos principales para la supervivencia. Memorizar significa poner el conocimiento del Likhet Nunc en un plano de experiencia sedimentada, y esto establece el confine entre sobrevivir y sucumbir. Pero, para el cuadro temporal limitado de cualquier existencia, la supervivencia no puede ser un hecho individual, y la realidad no se extingue en el Likhet Nunc. La inteligencia de especie elabora, por lo tanto, estrategias que van más allá de la existencia individual y de sus necesidades, elaborando estrategias específicas para su supervivencia también de las especies caracterizadas por un evidente individualismo. Osos y arañas son magníficos ejemplos, aunque nuestra especie no se queda atrás. Por ende, la conservación, la transmisión del conocimiento se vuelve uno de los objetivos de nuestra especie, así como en todas las demás. La pulsión de supervivencia se transforma en una pulsión para fijar los momentos de la experiencia, para buscar transmitir, ya sea en el sentido vertical o horizontal, estableciendo un flujo cognitivo que va más allá de las especies y en última instancia que une todas las formas de vida. Por otro lado, si cada pasaje de un vivo deja una huella, y si la realidad se presenta en nuestra mente a través de símbolos, las huellas son símbolos. Sabemos desde Cartesio que nosotros no accedemos a la realidad y que nuestros sentidos envían a nosotros símbolos. Nosotros no vemos la realidad, vemos símbolos. Todos son símbolos. La forma de una vasija, la organización espacial de los monumentos, ¿no? Hasta un estilo, no es un mero hecho estético. Por ejemplo, yo oigo investigadores que hablan del estilo olmeca como si fuera una cosa
aparte, es un símbolo, también es estilo. No es un mero hecho estético, sino una huella y como tal significante. El gusto mismo, de hecho, es un producto cultural que define lo que es o que no es bello. Aún en presencia de elecciones divergentes de la media, la causa primera de estas elecciones reside siempre en las dinámicas de la cultura a nivel individual. Entonces, la simbología tomada en su conjunto se puede considerar la proyección del vivir humano en el mundo, es decir, la historiografía de un conjunto humano. Por eso, para entender un fenómeno humano, para seguir su camino evolutivo, hay que tomar todas las huellas de cada por sus miembros. Bernal dividió, Ignacio Bernal obviamente, dividió hace 50 años el fenómeno Olmeca en tres partes, es decir, tres periodos. Olmeca primero, Olmeca segundo, Olmeca tercero. Hipotetizando, estamos en 1968, hace 50 años. Hipotetizando que en la fase tercera hubo un decaimiento y una confluencia en otras formas culturales, una fase que a veces Bernal llama olmecoides. Ya es claro, porque a veces habla de olmecoides que son afuera del Olmeca y de olmecoides como decaimiento de los olmecas, fase de decaimiento de los olmecas. Claro, esta división a la luz de los descubrimientos siguientes no parece suficiente. De hecho, proceder a las investigaciones hizo emerger una evolución de aquellos 15 siglos que anticipan nuestra era, mucho más compleja de lo que dejaría entender una periodización así simplificada, que se deriva no exactamente a la incapacidad del gran maestro, sino a escasez de testimonios. En los años siguientes, trabajos, voy a mencionar unos trabajos, son mucho más, como el de Lorenzo y de Niederberger en Zoapilco, Cohen San Lorenzo, Grove en Chalcacino, Loen en Zapa, Ortiz y Rodríguez en Manatí, y en Cascajal, Hans Seifers en San Lorenzo, Rebeca La González en La Venta, nada más para mencionar algunos, han cambiado notablemente este cuadro. Sin embargo, sobre lo que haya sido el fenómeno Olmeca no hay todavía acuerdo entre los investigadores. Una cosa creo que podemos tomar por cierto, no voy a entrar en este problema. Estamos aquí hasta mañana. Una cosa creo que podemos tomar por cierto, y es que si hubo un fenómeno que ahora reconocemos y lo nombramos Olmeca, seguramente eso no hay más hoy. Y por ende hubo un momento en que desapareció. No es un juego de palabras. Cuando se encontraron unos monumentos con rasgos de destrucción revolteados y sepultados, muchos estudiosos opinaron que esa era la demostración de destrucciones rituales y a esta opinión se alinearon pronto lo que explicaban el fenómeno como el extenderse de un imperio o alguna forma de dominio similar. Enseguida, pero esta idea en la casi totalidad se abandonó y hoy la hipótesis que parece prevalecer es que el Olmeca no desapareció en forma violenta, sino que fue transformándose paulatinamente, disolviéndose en manera más o menos pacíficamente para confluir con otras culturas. Pero quizás no es así, o por lo menos no exactamente así. Yo creo que independientemente de específicas configuraciones organizativas, institucionales, políticas y económicas, lo que define el Olmeca es que eso fue un pensamiento sobre el mundo. No puedo profundizar este problema. Pensamiento sobre el mundo. El Olmeca fue una idea que, aún en la diversidad de las interpretaciones regionales, supo otorgar a lo largo de casi 1000 años las respuestas a las preguntas fundamentales del existir al hombre mesoamericano. Cuando eso no fue más posible, o sea, cuando la evolución de la reflexión mesoamericana cosmovisiva, cosmológica, llegó a proponer nuevas inquietudes y nuevas respuestas,
el pensamiento olmeca decayó y desapareció. No fue un proceso pacífico, porque sobre las afirmaciones del pensiero olmeca sin duda se habían edificadas complejas estructuras de poder y seguramente grandes privilegios, como siempre. A continuación, algunas evaluaciones y reflexiones arqueológicas relacionadas a la colocación cronológica, presidios estilísticos, presencia de determinados elementos tipificados. Me parece que se pueden reconocer 4 fases en la evolución mesoamericana que eran raro con los sitios que cada una de las fases podrían haber sido los más característicos. O sea, esta entonces sería la situación al momento actual. Bueno, hace unos años hicimos un cuadro muy grande con los varios sitios y llegamos a una conclusión. Se puede reconocer en la iconografía y simbología olmeca 4 fases que hemos llamado nel marco dell'investigazione interruziana complejo di San Lorenzo, complejo La Venta, complejo Chalcatzingo y complejo Cerro de las Mesas. ¿Qué se ve en este, aquí resumido en la parte de arriba están los símbolos y he resumido donde se presentan estos símbolos. Y algunos elementos están completamente presentes en las 2 primeras fases, otros elementos están presentes en las 3 fases, otros están presentes en la tercera fase y no en las otras 2 están presentes también en la cuarta. Finalmente, otros están presentes solo en la cuarta. Seguramente hay añadido otros elementos, o sea, por ejemplo, las cabezas colosales, el clash, el campo de pelota, pero seguramente esto no cambia. Cuando aparece en 1992, 1993, vimos el conocimiento de los estudios que se hicieron la Estela Bocara. Sobre la Estela Bocara hay una cantidad de hipótesis que no voy a profundizar. Pensamos que fuera original. Después podemos hablar si no es original. Se encuentra un personaje que nosotros hemos llamado Dios de la Cannabis. Este personaje parece un antecedente de Chuck, de algunas formas, pero está en perfil y es anterior, no en la Estela Bocara que está al segundo siglo, sino en varias otras cosas. Seguramente por eso digo, el cuadro no cambiará. Hay varios elementos, por ejemplo, hombres gordos, el hombre patio de los Tuzlas, que se encuentran estos elementos en una parte que después voy a mostrar en el mapa, un hombre esquelético con barba. Son elementos que no aparecen en la simbología olmeca. Hay patos, hay sapos y patos. El sapo, es el Buphus marinus, que tiene ¿cómo se dice? Tiene un veneno que puede ser el motivo de esta cosa, que el único animal que puede comer este sapo es el pato. También hay puntos, líneas que se presentan en muchas partes, en la Bocara, y bueno, no voy a hablar de esta locura. Se parece
el Blackpool 6. Pero es una locura. Mientras que la distribución de los elementos se ve de Lorna hasta Guatemala y hasta Ceros. En Camino del Coyó, por ejemplo, y varios son lugares donde se encuentran estos elementos. En 1994 fuimos a Cerro de las Mesas. ¿Por qué? Porque en Cerro de las Mesas parece que aparecen todos esos elementos que se encuentran y que no son olmecas. No son olmecas. ¿Qué pasó? Pasó que, última cosa que digo, Bernardo ya me comentó, el movimiento 3 parece hecho por una persona que no sabe de qué está dibujando. Bueno, mi idea es que yo creo que hay gente huérfana de Lollmann, la gente de Lollmann, huérfana del pensamiento olmeca y de su cosmovisión y del significado de su coreografía, pero quedando con estos, fue a reinterpretar y construyó una nueva cosmovisión. En 1993-94 empecemos el proyecto de investigación ultravelocidad con financiamiento de Relaciones Exteriores de Italia, del gobierno de Veracruz, tuvimos de varios privados, y ahora tenemos el honor de incluir la participación del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, la única palabra que no hubiera tenido que y la presencia de Luis Alberto Barba Figueroa, que está con nosotros. Gracias. Gracias, Rómulo. Vamos a seguir este ritmo frenético de presentaciones y corresponde a Martín Manuel Checa Artazú, del Departamento de Sociología de la Universidad de la UAM, una década de estudios sobre la arquitectura neogótica en México, un patrimonio a reivindicar. Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización que ha aceptado mi invitación. Segundo, decirles que yo soy geógrafo, entonces ustedes se preguntarán qué hace un geógrafo estudiando el neogótico en México. Y aparte por mi acento notarán que yo no soy mexicano, entonces me ha robado todavía. Y bueno, pero en fin, yo les explico. Básicamente es una circunstancia personal de fascinación por este tipo de arquitectura, por la arquitectura en general, pero por fascinación por esta arquitectura, por una serie de circunstancias profesionales. Yo trabajé en el Colegio de Michoacán, en La Piedad, íbamos a reuniones a Zamora, y en Zamora hay un gran edificio que es la Inconclusa, y cada vez que hacíamos tiempo para las reuniones, la Inconclusa estaba ahí, y dije, ¿y esto qué narices hace aquí? Porque eso se parece a una catedral de donde yo soy.
de Cataluña. Entonces dices, me pasé por hobby a investigar esto, porque mis temas de geografía son otros, totalmente distintos. Y la cosa es que llevo 10 años con la broma. Y la cosa es que ahora estoy con unos alemanes haciendo un proyecto, o participando en un proyecto de análisis del gótico a nivel global. Porque ustedes no sé si saben que el gótico es un estilo que nunca se acabó. Es un estilo que en un momento determinado nos dicen se acabó, pero no es cierto, siguió. En México hay pruebas de ello suficientes. Incluso ahora se habla de novogótico, hipergótico y cosas así. Si no, miren ustedes en Google la catedral de Reykjavik en Islandia y verán de lo que les estoy hablando. Dicho lo cual, pues bueno, preguntarse, bueno, un geógrafo ¿cómo hace esto? Los geógrafos tenemos un instrumento o un concepto muy interesante que es la escala. La escala nos permite jugar, ¿no? Jugar un poco lo más grande, lo más pequeño, lo micro, lo global. Y para analizar un estilo, quizás siguiendo lo que ha dicho aquí mi colega, un símbolo, estos estilos son como una cosa muy cortapisada de la gente de historia del arte. Es importante pensar qué hace ese objeto, ese edificio en ese lugar. Entonces hay una cuestión que es el contexto del edificio, quién lo ha hecho, cómo lo han hecho, por qué lo han hecho, qué ha pasado ahí para que lo hagan. Y la otra cuestión es qué impacto tiene o qué significa en ese entorno más general, más grande, a nivel ciudad, a nivel población, a nivel municipio. Hay cosas muy interesantes si haces esta indagación. Otro tercer aspecto inevitable en este tipo de arquitectura, pues es una arquitectura con clientela, con clientes que vienen de la Iglesia católica, pero también iglesias protestantes. Nos encontramos gótico o neogótico en lugares muy exóticos como Indonesia o en Tanzania o en China, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Obviamente, cuando hablamos de una cuestión religiosa, las advocaciones. Estos templos, concretamente, no tienen cualquier advocación. Tienen algunas advocaciones determinadas y que tienen muchas que ver con el momento histórico que se construye. El neogótico aparece, en general, exceptuando el tema británico, que es un tema un poco particular, a nivel global aparece como en el último cuarto del siglo XIX. Y aparece ¿por qué? Porque es un momento en que la Iglesia Católica ha retomado e intenta retomar el papel que había tenido durante los 300 años anteriores, y especialmente en América. Entonces es necesario unas advocaciones que impliquen arrepentimiento y expiación, el perdón. La humanidad debe perdonar, debe pedir perdón. ¿Ante qué? Ante lo que ha hecho, y sobre todo ante los nuevos movimientos ideológicos que aparecen, que ponen en entredicho el papel de la Iglesia. El templo, por tanto, se convierte en un lugar de salvación mediante eso y mediante la idea que es el cuerpo de Cristo. De alguna manera es el cuerpo de Cristo, ya sea a través de la Eucaristía, ya sea a través del Sagrado Corazón, ya sea a través de lo que sea, ¿no? El templo es, por tanto, un espacio libre de pecado y es la comunidad de los fieles, el alma de los creyentes, etcétera, etcétera. Si lo asociamos al gótico o a lo gótico, también está el tema de la geometría, la armonía numeral, la idea de la Jerusalén celeste y la reproducción de un paisaje sagrado. ¿Qué papel tienen estas enormes iglesias o no tan enormes en un lugar como, por ejemplo, no sé, Gómez Palacios o Quetzal? Un papel enormemente de mostrar un paisaje que está diciendo algo de que sucede en esto. ¿Y cómo estamos en términos pues de volumen, de cantidades? Y esto es un ejercicio que hemos hecho en los últimos años, de ir buscando por todo el país. Estoy seguro que me dejo cosas, completamente seguro, o sea, porque este país es muy grande y te salen sorpresas a cada rato, pero más o menos tenemos unos, sin contar los templos protestantes y civiles, tenemos en torno a unos 180, 185 edificios, ya sea, como la mayoría, que son construcciones nuevas neogóticas o con elementos góticos. Y tenemos después, pues con mobiliario interior, con elementos exteriores, tenemos una cantidad extraordinaria de elementos góticos, neogóticos en cementerios, panteones y demás de todo el país. Y bueno, y también tenemos algunos elementos de eso que se llama hipergótico, algunas cosas de estas bien extrañas, que Catedral de Chilapa, Apizaco,
Xicotepec de Juárez, tenemos estos edificios así. Un geógrafo tiene que mostrar mapas digitales. Entonces, poniendo todos los edificios que hemos localizado, vemos un predominio en el centro occidente del país, un predominio. Pero también encontramos en el norte, en las regiones de La Laguna, de Nuevo León, en torno al crecimiento, y esto es un punto ya que tiene que ver con no solo hablar de arquitectura, sino simplemente tiene que ver con el crecimiento urbano y desarrollo urbano de ciudades que explosionaban económicamente precisamente a finales del siglo XIX. Monterrey, Gómez Palacios, Torreón, por ejemplo, o otras que lo hacían también, Guadalajara, o la zona de Michoacán, o la zona de Guanajuato, ¿no? Hay algunos ejemplos en otros lugares, por ejemplo, Mérida. Fíjense la cantidad que hay de cosas en Mérida, también tiene que ver con el desarrollo urbano, y muy poco más por el resto del país. Bueno, algunos ejemplos, muy rápidamente, para ilustrar, hay muchísimo, y cosas, pues, la verdad, bien curiosas. Desde en una colonia que se monta en los años 40, como la nueva colonia de Zacatecas, esa ciudad pequeña, histórica, se expansiona en los años 40 y tiene su primera colonia, y una colonia que hay financiamiento público, pero hace una iglesia enorme dedicada al Rosario de Nuestra Señora de Fátima. Es esa que ven ahí a la parte superior, a mí sería a la izquierda, hecha en cantera rosada, la misma que la cantera de la Catedral de Zacatecas. Bueno, tenemos muy parecidas en un barrio de Guadalajara, que también crece a principios de los años 20. Tenemos una cosa bien curiosa que es placas de hormigón en Papantla, el Templo de Cristo Rey, un edificio muy curioso, San Luis Gonzaga, que fue pensado como enorme catedral, diseñada por Adamo Boari, pero quedó en nada y quedó así. ¿Sí? También una zona de expansión cerca del centro histórico de Monterrey, y ese ejemplo de neogótico que está en Xicotepec de Juárez, en la Sierra de Puebla. Interiores, muy rápidamente, hay un montón de interiores, de mobiliario, de exteriores, de arcos ojivales, de torres, hay de todo. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo llega el gótico a México, o como que es que casi decir cómo llega el gótico a América Latina o a otros lugares del mundo. En primer lugar, el gótico llega por la vía de la migración, del talento migratorio. Es decir, esto es un fenómeno que Peter Burke en su último libro relata fehacientemente qué está sucediendo con los talentos, ¿no? Gente que va y viene y trae talento y aporta ese talento a los lugares donde son recibidos, y un caso es la migración. Y un caso es la migración de arquitectos, de ingenieros, de artistas. El ejemplo, uno de los mejores ejemplos, es el de Adamo Boari, un personaje desgraciadamente todavía poco conocido en México, a pesar de todo lo que hizo este señor y de su peculiar historia en este país. Por suerte, en enero sacamos un libro, Italianos en México, ingenieros, artistas y arquitectos italianos en México, donde relatamos la vida y obra de todos estos personajes. El asunto es que Boari, pues lo conocen seguramente, Palacio Postal, Palacio de Bellas Artes, no voy a hablar de ello, pero Boari, por ejemplo, en el año 1899 era capaz, 1898 1899, era capaz de hacer esto, porque él vivía en Chicago y participaba en concursos internacionales, y participaba en un concurso en la fotografía en gris, en un concurso para un rascacielos, la ciudad de los rascacielos. Chicago, a finales del siglo XIX, es la ciudad de los rascacielos. Él comparte, tiene un despacho en un edificio de oficinas, y comparte esa oficina con una pléyade extraordinaria de lo mejor de la arquitectura norteamericana de finales del siglo XIX. Él tendrá de compañero un joven que acaba de llegar, que se llama Frank Joe Wright, y bueno, ahí tiene, ya os digo, Sullivan, un montón de personajes muy importantes. Hace ese edificio de celosías de Luxfer, una empresa que todavía existe, que hace celosías de vidrio, y al otro lado se le encarga, el arzobispado de Guadalajara, por vía de un párroco, le encarga esa ensoñación gótica para Santa de la Virgen del Carmen en el Totonilco Alto, que nunca será. Obviamente hay una cuestión de dinero que hace que esto sea viable. Pero fíjense, mejor les pongo ese ejemplo. ¿Qué va a hacer? Este es muy conocido ya de Adamo Boari. Adamo Boari es un ingeniero que tiene un título de ingeniero por la Universidad de Ferrara, pero no es arquitecto en realidad.
Y siempre había una discusión entre arquitectos y ingenieros, que qué sabe hacer uno y qué sabe hacer el otro. Boari, que cuando se dedica a hacer arquitectura histórica, decide copiar, decide adaptarlo del pasado, porque él dice en un escrito: ¿por qué tengo que inventarme cosas nuevas si en el pasado funcionaba? Simplemente yo las hago igual. Esta es la copia de la fachada, es igual que la Catedral de Orvieto, muy parecida a la Catedral de Orvieto en Italia. Pero ¿qué hay detrás de este edificio? Aquí les pongo un relato un poco de lo que significa y lo junto con lo que he dicho al principio. El templo está dedicado al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que es una vocación universalista extendida por todo el orbe católico, es el Urbi et Orbe, por el Papa en esos momentos. El segundo de la Eucaristía sirve como perdón de los pecados y de la sociedad. Es un edificio abierto 365 días del año, 24 horas al día, abierto para esa función. Porque tiene que estar abierto, ¿para qué? Para pedir perdón. ¿Por qué? Porque la ciudad de Guadalajara, según el Cabildo Catedralicio, se ha vendido a los protestantes. Y además, se ha vendido a las ideas liberales. Y además, sigue las ideas de los gringos. Y además, no está haciendo caso a la Iglesia Católica. No es broma, esto lo escriben los hermanos Rosas, que por cierto son unos personajes muy particulares, tanto en el entorno local de Guadalajara como a nivel de la filosofía mexicana. Son un par de personajes muy importantes en términos de filosofía en México. A partir de este edificio se genera, esto nos da una pista de por qué el neogótico, por qué tiene que ser este estilo. Este es el estilo fuerte, el estilo verdadero de la Iglesia. En un congreso eucarístico en 1906, que se reúne precisamente en Guadalajara, dicen eso: pueden poner ustedes hierro forjado, pero esos estilos nuevos que están apareciendo no nos interesan. El estilo auténtico es el estilo antiguo. El estilo antiguo no es otro que el gótico. ¿Y por qué? Porque ahí lo ven, se lo marco en negro para que lo puedan leer. Es de Ignarus, que seguramente era uno del Cabildo Catedralicio, que no podía decir que era él, se inventó un seudónimo y escribió en un diario en La Voz de México, y dice: ¿en qué se trata de levantar un templo al Dios de infinita grandeza, ante cuya presencia el oro más puro es vil escoria y las más relucientes diamantes, pedazos de carbón deslucidos y opacos? Hemos visto los planos levantados por el ingeniero arquitecto Adamo Boari, y en nuestro humilde concepto nada dejan que desear. La grandiosidad y belleza que revelan esos planos dan una muestra clara de lo que será el templo. O sea, grandeza y estilo auténtico, antiguo. Esto es lo que hay detrás de esta idea. Por eso vamos a encontrar a lo largo del siglo XX, por todo el país y por toda América Latina, edificios góticos, neogóticos, hipergóticos, con algún arco gótico, con algún pináculo, con alguna cosa, pero siempre es esas modernidades, que aquí en México va a ser una playa de modernidades de la arquitectura sacra contemporánea, va a ser como otra parte, otro capítulo aparte. Otra vía de acceso que en México no es la más importante, pero hay que decirla, son las órdenes religiosas. Les pongo un ejemplo: los benedictinos, que es una orden, por cierto, tampoco demasiado viajera. Orden Labora es una orden muy de reclusión, muy pequeña en términos numéricos, pero que tienen un problema. Las órdenes religiosas siempre tienen un problema: necesitan dinero. ¿Y cómo consiguen el dinero? Si estás recluido, necesitas moverte. ¿Por qué? Porque siempre hay feligresía que te brinda herencias, limosnas, donativos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por tanto, los benedictinos, en un momento de crisis muy amplia en Europa, casi desaparecen, tanto en Francia como en España. Los españoles, los de Santo Domingo de Silos, deciden hacer las Américas y se instalan en Chile, Argentina y México. ¿Buscando qué? Ofrecer sus servicios. Somos buenos gestores, haciendo misas y gestionando iglesias y parroquias. Déjenos, señor arzobispo, que usted tiene problemas porque no tiene suficientes párrocos. Nosotros sí tenemos el personal. Y se van a Saltillo, a este santuario de la Virgen de Guadalupe. El círculo que les pongo ahí, que creo que es lo más, así para que lo entendamos rápido, es un círculo que se suele repetir en la mayoría de iglesias, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste esto? Tenemos en este caso es una orden religiosa, una feligresía pagadora, ya sea porque hay alguien muy rico que pone el dinero, ya sea porque hay un grupo que pone el dinero, de gente más o menos relevante de ese lugar, ya sea porque se convence a toda la feligresía para que haga obra, que lleve una piedra de tal cerro, es bendecido y hace el muro, etcétera, etcétera, etcétera. Domingos de participación, ese tipo de cuestiones.
El segundo punto es, se contrata a un arquitecto, a veces un ingeniero, a veces un alarife, a veces simplemente un albañil, para hacer una obra, y se le paga. Entonces, cuando hay un arquitecto más o menos, tienes una obra de determinado tipo, y cuando no, tienes otra de otro tipo. Por ejemplo, San Miguel de Allende, que parece una torre de un pastel de bodas, porque se copió de una postal. El alarife, Ceferino Gutiérrez, es lo que hizo. Y fue del gusto, porque era un señor importante de San Miguel de Allende en esos momentos, fue del gusto del párroco de San Miguel Arcángel. ¿Qué más tenemos? Bueno, el interior se decora con elementos que se traen de distintos lugares, que se gasta el dinero para traer lo mejor posible. Mármoles de Carrara, hay un enorme negocio a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de mármol de Carrara. Es el uno de los productos más globales que existen. Por ejemplo, hay un negocio de productos religiosos, de todo tipo, ¿no? Ya lo he visto. Ya lo he visto. Bueno, hay una tercera vía que todos, supongo que en esto que me están escuchando, se dan cuenta. La vía más fácil es, la que no pongo ninguna lámina, es la siguiente. Párroco que quiere iglesia, convence a para hacer iglesia. Esa es la vía más fácil, es la que impera por todo el país. Hay párrocos que ponen dinero de ellos mismos, hay párrocos que convencen a la feligresía, pero por todo el país, a finales del siglo XIX, se construyen iglesias porque la iglesia mexicana está muy tocada. ¿Por qué? Por las guerras de reforma. Y por tanto tiene que recuperar su espacio en la sociedad. En el occidente de México encontramos precisamente los edificios más monumentales del país, que yo creo que deben ser un patrimonio a valorar por todos los mexicanos, porque realmente son iglesias magníficas. Tienen que ver pues, su carácter monumental, su carácter muy importante, inconcluso, y sus advocaciones. Un mapa para que lo vean más o menos dónde están: ciudades de León, Guadalajara, Zamora, también encontramos en otros lugares. Les voy a pasar muy rápido. ¿De dónde es esta? Perdón. Esta que he puesto. Esto es el Sagrado el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en León, en Guanajuato. Bueno, les pongo esto, y dos de las características importantes de estos templos, aquí en el caso mexicano, no es una especificidad mexicana, porque hay otros casos en América Latina, pero sí es muy significativa en México por las circunstancias históricas mexicanas, que es la inconclusividad y la monumentalidad. Tú quieres hacer un enorme templo en un lugar donde no lo hay, lo haces a finales del siglo XIX, pero te llega la revolución y el asunto no puede funcionar. Y luego hay una cuestión importante, que me veo mal porque yo soy catalán, soy mucho de la pela, del dinero, pero sin dinero. La mayoría de estas cadenas hechas a Dios no hay dinero para pagar esto, y tarda mucho tiempo. Hay iglesias incluso que no se han acabado todavía, por eso se llama la inconclusa. Bueno, les explico esta y así cierro muy rápidamente. La catedral nueva, o Santuario Guadalupano, como hoy se conoce, en Zamora, Michoacán, es una iglesia que se pensó como catedral, una nueva catedral para aquello que la nueva diócesis de Zamora, que era en el año 1864, pensó que era necesario para ese territorio, porque ellos pensaban que Zamora era la nueva Jerusalén, la ciudad levítica. No es una broma, está escrito. Si ustedes no sabían dónde estaba Jerusalén, la nueva Jerusalén está en Zamora, Michoacán. ¿Por qué era necesario eso? Porque había un pensamiento muy reduccionista de autodefensa frente a lo que estaba aconteciendo en el entorno. Un entorno agresivo en términos políticos, agresivo también en términos sociales, y por tanto la iglesia, estas nuevas diócesis que se dan a finales del siglo XIX, se convierten en algunos casos, hay varios casos así, en eso que se llama iglesia ultramontana, muy cerrada a sí mismo, que incluso va más allá de lo que piensa el Vaticano. En 1898 se empieza a construir por una alarife local, por encargo del obispo de Zamora, y queda en abandono en el año 1916. Ya se pueden imaginar por qué. La revolución, que entran las tropas en Zamora y ahí se acaba la historia, pero luego viene la cristiada, ya acabó. Aquí ven el esquema de este edificio, cómo se ha ido construyendo, distintas fases que se retoman a finales, en el año 1980 y tantos, y hasta la fecha. Esto se ha explicado, y bueno, como no tengo más tiempo, explico esto y aquí concluyo.
Cuando llegamos al año 2015, 2016, hoy día, nos encontramos que en este edificio tenemos una enorme catedral de 107 metros de alto frente a un edificio construido por el poder político en la época de Fox. Saben que ustedes que Marta Sahagún era de Zamora, Michoacán, que contrapone directamente esta lectura de lo público. Esto está en el espacio público más amplio de la ciudad de Zamora. Por lo tanto, tenemos hacia arriba, hacia el cielo, no puede ser de otra manera, una catedral, 107 metros. Y hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, hacia lo que ustedes quieran entender, tenemos 120 metros de alto. La ironía de toda esta cosa es que una es la inconclusa y al otro le llaman el Titanic. Y aquí hablamos. Y, de acuerdo, lo acabo aquí. Muchísimas gracias. Pues para concluir esta sesión, les voy a platicar de lo que he denominado el patrimonio invisible. Y es que debajo de nuestras ciudades tenemos una gran cantidad de vestigios de etapas anteriores de construcción de nuestras ciudades, y pues pueden ser prehispánicas, pueden ser coloniales, pueden ser modernas recientes, pero todas están formando capas bajo nuestras ciudades. Y en este momento existe la tecnología que permite estudiarlas sin tener que derrumbar los edificios que están encima, ni tener que excavar necesariamente todas ellas. En caso de nuestra Ciudad de México, pues simplemente les recuerdo que era un gran islote al centro, pequeños islotes alrededor y desde luego todo el asentamiento ribereños, y el islote central de México, Tenochtitlan, pues tenía muchos elementos. Entre ellos, desde luego, estaban calles, estaban canales, estaban plazas, los grandes plazas de Tlatelolco y del recinto sagrado del Templo Mayor. Estaban muchos templos dispersos a lo largo y ancho de este gran islote, y dentro de estos espacios pues había habitaciones, había altares, había muchos elementos arquitectónicos que ya no son visibles, pero que están debajo de nuestra ciudad. A partir de 1940, la extracción del agua del subsuelo de la Ciudad de México ha hecho que buena parte de la ciudad se hunda. Y este hundimiento ha ocasionado que aquellos sitios en donde están las estructuras arqueológicas debajo no se hundan a la misma velocidad. Por lo tanto, las podemos observar en las calles como elevaciones, como desniveles topográficos que nos muestran que se eleva el terreno. El centro histórico está plagado de eso, pero no es solo el centro histórico. Aquí recuperé una imagen en donde en azul tenemos los edificios catalogados patrimoniales y en rojo están marcadas las elevaciones topográficas que tenemos en el centro histórico de la Ciudad de México. La interpretación simplista de esto es que los restos arqueológicos bajo el pavimento están en las zonas rojas y los edificios que se construyen encima y a un lado de ellos, mi preocupación siempre ha sido que están sufriendo deformaciones ocasionadas por esos desniveles que se dan en la topografía. A partir de 1998 más o menos empezamos a trabajar en recorridos en la ciudad, principalmente en el sur de la ciudad porque nos queda cerquita de Ciudad Universitaria. Y entonces, a partir del centro histórico, que fue el primero que se recorrió, después fuimos a los lugares
que están mencionados en esta representación que les muestro aquí, que parte de un mapa producido por Luis González Aparicio hace ya algunos años y que retoma la revista Arqueología Mexicana, lo pone bonito, y nosotros recorremos calle a calle, digamos la mitad sur de lo que es la parte central de la Ciudad de México. Y desde luego que las áreas rojas, las formas caprichosas estas que se ven trazadas con rojo, contienen muchos desniveles topográficos. Es las zonas en donde se concentran los desniveles topográficos. Y desde luego coinciden con los nombres de los pueblos originarios que están en ese lugar. De todos estos en el sur, tuvimos ocasión de trabajar en Coyoacán y ese fue nuestro proyecto piloto. Le pedimos apoyo a CONACYT para que pudiéramos demostrar que lo que estábamos proponiendo de que los desniveles en las calles representaban restos arqueológicos, pues lo pudiéramos constatar precisamente en el centro histórico de Coyoacán. Nuevamente, lo que ustedes ven en rojo son elevaciones que son perceptibles caminando por las calles de Coyoacán, y pues esa es la distribución. Y la línea roja que vieron atrás rodea esta forma extraña roja, simplemente contiene todas estas manchas rojas que ustedes observan y concentra la distribución de estas elevaciones. Entonces, la hipótesis de partida es de que en este espacio están contenidos los restos arquitectónicos de las estructuras derrumbadas por Hernán Cortés en el momento de la conquista en la zona de Coyoacán. Y como ejemplo tenemos varias calles que son muy evidentes, y Francisco Figuraco es una de ellas, en donde hay desniveles de 1 metro y de 1,50 de altura. Y los estudios lo que nos muestran es que en la parte superior tienen ustedes la topografía, este es el desnivel de la calle. En la parte del medio están las respuestas de un georradar y ahí hay evidencia de que las ondas emitidas por ese georradar son rebotadas, y esto nos indica que hay material que no es homogéneo y lo interpretamos como material acumulado o restos arquitectónicos. Y la resistencia electrostática que también se midió en esas calles, pues nos muestra picos en donde se acumulan materiales, normalmente piedra, en estas condiciones. Otra de las calles también es la calle de la Higuera. Este es muy cerca de la Plaza de la Conchita, y el desnivel también es más de unos 50 lo que tenemos en ese punto. Y nuevamente los datos geofísicos nos muestran que estas líneas blancas que ven ustedes en esto que se llama un radargrama en la parte inferior, pues nos muestran todos los puntos o los lugares en donde las ondas son reflejadas, y este reflejo es ocasionado por la presencia de piedra en desorden acumulada en este lugar. Cuando estudiamos la Plaza de la Conchita, pues desde luego este es un mapa magnético de la Plaza de la Conchita. Ustedes verán ahí 3 variables representadas. Una de ellas es la topografía, parece un pañuelo arrugado. Los andadores, que son los espacios en el diseño del jardín. Este espacio en forma de L que está ahí es la capilla de la Inmaculada Concepción. Y las manchas rojas son normalmente metales modernos, que son postes, que son materiales, pero en el lugar que les estoy señalando en amarillo tenemos un tipo de manchas azules y rojas que nos muestran la presencia de piedras. Así se interpreta esto. Esto también se puede estudiar con técnicas de radar, con técnicas eléctricas. Todas coincidieron en que en ese espacio teníamos a poca profundidad restos arquitectónicos, y lo que al final tuvimos fue los cimientos, los restos de una casa ya bastante destruida del momento del contacto, un poquito antes acaso,
Pero esto fue importante porque nos mostró que nuestras técnicas eran capaces de detectar y pudimos, no en las calles, sino en el jardín, excavar una pequeña porción para verificar la presencia de todo esto. La implicación de esto es de que se demostró que teníamos técnicas que podían detectar bajo el pavimento la presencia de restos arquitectónicos prehispánicos, y esto nos lleva a otras partes de la Ciudad de México. Y ahorita les muestro brevemente que en el centro histórico, en la calle de Argentina, muy cerca de lo que es el Templo Mayor, pues entre las calles de Luis González y la calle de Donceles hay un tramo de aproximadamente 100 metros de longitud, de los cuales esta línea de radar nos muestra que hay reflexiones, y la interpretación de esto son estas líneas azules en la imagen inferior, en donde pues con un poquito de imaginación ustedes podrán ver que se trata de un basamento piramidal que tiene ciertas dimensiones, que posiblemente tiene tapas, y que esto ya fue excavado y que ahora hay ventanas arqueológicas mostrando los restos de esta estructura bajo esta calle. Pero en una perspectiva más ambiciosa, nos invitaron a trabajar en el centro histórico de la ciudad de Mérida. Y en este centro histórico, un arquitecto hace ya bastantes años había registrado los desniveles topográficos que todavía se percibían a principios del siglo XX en las calles de la ciudad de Mérida. Esos desniveles, las elevaciones están marcadas nuevamente en rojo, en una plataforma en verde que es en donde se asentó teóricamente o hipotéticamente la ciudad de Quijó, antes, o que vieron los españoles que conquistaron la península de Yucatán y que construyeron sobre los restos de esta ciudad prehispánica la Nueva Mérida. Solo les muestro un ejemplo. Se recorrieron 18 kilómetros de calles en ese lugar, en un proyecto en colaboración con la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, porque tenían interés en conocer los restos arqueológicos que podían encontrar, porque quitaron todos los cables que eran aéreos, los pusieron subterráneos. Y en ese trabajo de infraestructura urbana empezaron a encontrar muchos restos arquitectónicos, y bueno, hicimos un trabajo muy bonito en las noches de la ciudad de Mérida, porque el tránsito no permitía hacerlo durante el día, y lo que hicimos fue muchas líneas. Una de estas líneas es esta que se traza aquí en color negro, y esta tiene el interés de que empieza en una parte en donde no está la zona roja. La zona roja es aquella elevación topográfica de la cual partimos para verificar, y lo que encontramos, por ejemplo, es un contacto en donde hay un relleno, la parte más superficial, que puede ser de nivelación, de relleno, y que está sobre ese contacto que es la roca madre. Hay una línea punteada a la mitad que es la roca caliza que forma el sustento, el sustrato en el que se apoya la estructura. Y aquí hay dos elementos. Está señalado con la flecha una zona en donde se dice que parece haber karsticidad, y la karsticidad no es más que el fracturamiento de una roca que puede conducir con el tiempo a producir un cenote. Es un proceso geológico de la roca que evoluciona produciendo cavidades. Y en la otra reflexión, en el otro radargrama vemos una reflexión horizontal continua, una línea blanca que ha sido interpretada como la base de preparación en la cual se desplantan las estructuras que ya no están.
Todas las estructuras ocupan el espacio aproximado en donde existía una elevación en esta zona. Entonces, nuestra interpretación es que cada vez que encontramos una línea blanca continua como esta que se ve aquí, tenemos la superficie de desplante de lo que fueron grandes basamentos arquitectónicos que han sido arrasados, que ya no están, y que coinciden en la mayoría de los casos con las zonas marcadas rojas por aquel arquitecto en 1930 en la ciudad de Mérida. Con esto logramos producir un mapa en donde con mayor probabilidad las zonas blancas están mostrando dónde encontrarían restos arqueológicos bajo el pavimento de la ciudad de Mérida, y la decisión de las autoridades ya sería hacemos esto con las implicaciones que tiene de detener la obra, con las implicaciones que tiene de costear los trabajos de excavación arqueológica, o llevamos la introducción de estas líneas eléctricas y cableados en general por otras calles de la ciudad en donde no haya tantos restos arqueológicos. Esto es uno de los primeros trabajos que un ayuntamiento en un centro histórico hace con anticipación para diseñar su estrategia para realizar obras en su ciudad. Y adicionalmente localizamos las zonas azules, que son aquellos puntos en donde cabe la posibilidad de que en el futuro se desarrollen cavidades. Y esto pues es algo que un ayuntamiento debería tener en cuenta, porque implica riesgos, implica la formación de estos cenotes posibles. Y esta es una reconstrucción de la Facultad de Arquitectura de la UADY hace a partir de los datos recabados y de los datos que también se tienen en documentos de la época. Y bueno, pues la ciudad de Tijó pudo haber tenido este aspecto en su momento y fue cubierta por la ciudad colonial y evidentemente por la ciudad que ahora que podemos visitar. Pues gracias. Pues continuamos con preguntas de parte de ustedes o comentarios. Quería hacer un comentario sobre una reflexión sobre el neogótico, porque me ha interesado mucho porque no conocía esa expansión del neogótico en Latinoamérica, en México. Una reflexión sobre un nicho, porque en Europa y en Italia en manera particular, el neogótico está relacionado en muchos casos hablo de justamente el final del 800, medio 900 hasta 930 más o menos, también a órdenes religiosos que adoptan más que otros el fenómeno del neogótico. Y esto lo vamos a ver sobre todo con los combonianos. Los combonianos en varias ciudades italianas han realizado sus templos en neogótico, que afuera completamente del contexto de la ciudad. Es un hecho bastante interesante esto. Y una segunda reflexión que en lo que hemos visto a nivel mexicano, en muchos casos el neogótico no tiene una altura al interior, que es un reflejo también de una arquitectura muy elevada al exterior. Al interior hay miedo y no se llega a una altura muy particular, rompiendo un poco el esquema del gótico en este sentido, que es una característica de elevación hacia el interior. Y estas son las dos reflexiones que estaba haciendo. Muy interesante de todas maneras lo que ha expresado en su oración. Sí, tiene la primera reflexión. En México no hay, porque estas órdenes que hacen ese estilo han llegado antes o no han llegado sencillamente, o lo que cuando llegan no llegan con tanta fuerza. Pero por ejemplo en Argentina los salesianos, en Colombia los salesianos, o en Chile, Colombia y en algún otro lugar, por ejemplo los carmelitas descalzos usan
Y esto viene a también la segunda reflexión, el miedo estructural. El miedo estructural porque el miedo estructural provoca desastres arquitectónicos. Entonces, en las iglesias, de hecho es bastante irónico, hay al menos 2 grandes iglesias mexicanas que tienen problemas estructurales, una de inicio, o sea, sencillamente no soportan, no saben cómo hacerlo, y la otra sencillamente ponen una campana tan pesada en una torre que no se ha calculado para esa campana y la torre se cae y se cae la iglesia entera. En el caso de San José de Obrero en Arandas, sucede lo de la campana, tiene que venir un ingeniero, que va a ser el ingeniero que va a reparar muchas iglesias de estas así. Y en el caso de la que mostraba y me preguntaron el nombre de la iglesia, la de León, el problema es que la hacen, claro, es que estas cosas son las cosas de las advocaciones y las apariciones. Una señora viuda, con dinero, creyente del Sagrado Corazón de Jesús, es convencida por un párroco creyente también del Sagrado Corazón de Jesús, que deje sus bienes a la iglesia, porque el Sagrado Corazón se lo va a agradecer. Casualmente el Sagrado Corazón se le aparece en su propiedad, y qué casualidad, en su propiedad corría un antiguo arroyo, y cuando quieren hacer el gran templo se encuentran un lecho de arena que tienen que bajar 30 metros porque la iglesia no hay manera de poner los fundamentos. Ahora podemos visitar esa iglesia y pagando 10 pesitos vemos una cripta con un montón de escultura muy interesante, decimonónica, pero que es resultado de una operación en términos arquitectónicos y ingenieriles de locos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sucede en muchos lugares, ¿no? Podría estar bastante rato explicando desastres de este tipo, ¿no? Pero bueno, es la creencia, la religión versus la construcción. Doctor, muchas felicidades por su trabajo. Quisiera preguntarle cuál es la perspectiva, por lo menos para la Ciudad de México. ¿Qué prevén ustedes? Acá las casas modernas. Pues es bastante negra la perspectiva, porque no veo cómo vamos a detener la extracción de agua del subsuelo. Y cada vez que se extrae agua del subsuelo y no se repone, se hunde más la ciudad. Y al hundirse más la ciudad, se van a elevar más estas estructuras que están ahí debajo y deforman cada vez más lo que está encima. Y hay un montón de ejemplos de edificios, desde el Palacio de Minería, el Colegio Nacional, el propio Palacio Nacional, la Catedral, todos estos grandes edificios están sufriendo estos desniveles y pues en algunos casos han logrado alardes ingenieriles en Catedral, por ejemplo, para estabilizarlas, pero tienen unos costos enormes. Entonces, pues sí, a mí me parece que hay muchas estructuras en riesgo y que se salvan porque son de baja altura y están construidas con argamasas de cal que les dan cierta movilidad, plasticidad, pero sí, no está fácil la situación. Doctor Santoni, sigo pensando que la principal virtud es la música. No es cierto. Gracias por tu presencia. Al doctor Santoni, te quería preguntar si has visto las figuras que han encontrado abajo del templo de Quetzalcóatl, en el subterráneo y qué opinas de ellas. No sé decirte, porque yo todavía no las vi, estoy buscando imágenes, pero no las vi. Me hablaron de esto, pero sinceramente no sé contestar. Lo único que puedo decir que evidentemente antes de Teotihuacán existían muchas cosas. El valle de Teotihuacán. Yo quería preguntarle a Martín Manuel, hablabas del expiatorio de Guadalajara. Se terminó, se reconstruyó con otros arquitectos y también con inspiración religiosa, como fue Ignacio Díez Morales con el expiatorio. Está también contemplada esta parte que también tiene un contenido religioso sumamente fuerte, con una voluntad y una insistencia de Díez Morales en querer terminarla que coincide con lo que estabas diciendo respecto al sentido religioso sí. Dentro de la ciudad. Estas grandes iglesias, una cosa muy interesante que tienen es que no las puede acabar el arquitecto que las proyecta o el alarife que las proyecta, por N razones. Entonces aparece un segundo, un tercero, un cuarto
un cuarto arquitecto que hace o deshace, depende, o el ingeniero que hace y deshace, en el sentido de los errores. Es una cuestión de errores que es importante tener en cuenta en las iglesias. Pero el caso de Díaz Morales es muy curioso, porque Díaz Morales, y lo llega él a decir, a escribir, pero también colegas de él lo dicen. Él dice claramente, es un seguidor de Abbé Pierre. Ferviente, creyente, seguidor. Y por tanto él dice, tengo la oportunidad, él lo ve como una oportunidad de hacer algo que no lo va a hacer nadie, o sea, y voy a hacerlo igual que, ojo que hay un problema porque no se sabe cuál era el proyecto original de Boari en el interior, porque había un proyecto, había dos proyectos, este templo tiene dos proyectos, y es el acuerdo de los canónigos de la Catedral de Guadalajara, muy sencillo. Había un proyecto que se le encarga a Collado, a un Salvador Collado, un ingeniero de Guadalajara, que ha hecho obras y que trabaja en el Ayuntamiento de Guadalajara, y el proyecto de Boari. El proyecto de Collado no gusta porque es demasiado barroco. Entonces los canónigos de la catedral, el encargado de las obras, dice salomónicamente, juntamos los dos. O sea, el neogótico italianizante de Boari además nos da prestigio, y el interior que se supone, el esquema era de Collado, pero todo eso se perdió. Entonces lo que se encuentra Díaz Morales, se encuentra su profesor, su maestro, digamos, ¿no? Se lo encuentra, y él, como joven que está empezando, decide continuar, pues lo lleva a cabo, ¿no? Entonces es curioso que él tome esta iglesia cuando en esa misma época, al inicio de esos mismos proyectos, tiene la de San José de Arandas. Pero como está demasiado lejos, Arandas de Guadalajara, decide quedarse en Guadalajara y hacer esa obra, que es claramente un gótico, un neogótico del siglo XX, hecho por un arquitecto que va a hacer cosas totalmente distintas. Entonces es como una rareza, ¿no? Pero hay algunas rarezas más de este tipo, Incluso luego articulaciones por ejemplo, de Chávez de la Mora, que es un padre benedictino arquitecto, que cuando le encargan adecuaciones del segundo Concilio Vaticano II, hace adecuaciones de arquitectura muy contemporánea, pero gotizantes en algunos casos, muy adaptadas a ese gótico de la iglesia que está ahí. Hay varios casos también. Sí, porque la iglesia de Tuxtla Gutiérrez, que también es de Díaz Morales, no tiene nada que ver. Yo quisiera comentar que, por ejemplo, el gótico se caracteriza por esas nervaduras que sostienen estas bóvedas, pero el neogótico hay un montón de casos en que no tienen nervaduras para nada, y entonces el proyecto se complica muchísimo porque se compromete la estabilidad. Bueno, es que el neogótico es falso. Los arquitectos contemporáneos, que son los jefes de obra actualmente, pues a mí me tuve la oportunidad de visitar la obra del templo de León, que estaba todavía en obras, y el arquitecto, ni corto ni perezoso, él me desmontó delante mío los pináculos. Mira, esto es mentira, desmontó el pináculo y lo sacó, y estructuralmente no sirven para nada los pináculos, los aportantes, no sirven de nada porque estructuralmente ya está calculado como un edificio que puede ser un edificio de apartamentos. Es decir, no es un problema, es falso, pero eso es la gran ironía. O sea, es decir, ¿por qué insisten en hacer algo que es realmente muy caro? ¿No? Hoy en día hay muchas técnicas, muchos materiales que abaratan, pero así sigue siendo muy caro hacer este tipo de edificios, ¿no? Por eso no se acaban ábsides, no hay trifolios, no hay... Las partes de las naves laterales por arriba se utilizan para sacar dinero. ¿Cómo? ¿Con quién? Con los muertos, poniendo criptas. Eso cuesta mucho dinero, ¿no? En realidad, ¿no? Y por eso se intentan hacer, pero de aquella manera, ¿no? La misma cuestión la tuve yo. Tú no nombraste la iglesia neogótica de Papalda, donde efectivamente yo tuve la misma impresión que tú estás mencionando. O sea, papel, esa iglesia parece papel. Sí, papel. El hormigón hecho papel. Sí. Quería hacer una pregunta al doctor Barba un ratito. La utilización del líder, ¿ustedes la han hecho, por ejemplo, en el área de investigación o no? Primero. Y segundo, quería decir una cosa. Por ejemplo, nosotros utilizamos geoeléctrica, geomagnética y georradar normalmente ya desde casi 8 o 9 años.
en Cahuache en Perú, en Tiahuanaco en Bolivia, con resultados muy buenos en Tiahuanaco, no tan buenos en Cahuache porque por el tipo de material sobre todo, pero con el vídeo hemos tenido resultados muy buenos para una serie de anomalías que resultan y que no lo muestran, por ejemplo, la geoeléctrica y la geomagnética. Esto es un hecho bastante importante. Quería decir, a nivel de conocimiento, que desde una semana, más o menos, se terminó con el CNR italiano, que es el Consejo Nacional de Investigación del Estado, un trabajo en el Cusco, en Perú, en la plaza de armas del Cusco, individuando una serie de estructuras que son pre-inca en el área del Cusco, que son un dato muy importante, donde tenemos una serie de construcciones de piedra de muy gran tamaño que reflejan las construcciones incas, ¿no? Pero tenemos toda una visión completamente distinta. Nicola Mazzini y Rosa Saponar han hecho esta clase de investigación terminada desde una semana. De hecho, que los resultados son muy buenos y puesto que somos colegas en esto, en el CNR, veremos de hacer nuevas investigaciones también con el DIDAC también en el Cusco. Sí, todas estas tecnologías están aportando información muy valiosa. Desde luego, el IDAR es especialmente útil en espacios arbolados, pero no deja de ser útil en otros espacios aún abiertos. Y todas estas tecnologías, pues sí, tienen ya muchos años, desde 1950 más o menos, empiezan en Europa y principalmente en Inglaterra, pero yo creo que ahora el único cambio más o menos importante es de que en condiciones urbanas, que estaba más difícil de abordarse, ya se dispone también de técnicas que no son tan afectadas por todo el ambiente urbano, que es muy hostil, digamos, para las técnicas geofísicas, y el georradar ha dado muy buenos resultados, y he visto algunos de los que están obteniendo en Cusco, están hermosos, están muy bonitos, y desde luego que pues realmente tanto en Perú como en México, como en Italia, como en muchos otros lugares con profundas raíces históricas, todas estas técnicas van a seguir aportando un montón de información, porque ahí está. Lo único que necesitamos es enfocar nuestra atención a ese subsuelo, ¿no? Pues si les parece bien, terminamos esta sesión. Les agradecemos mucho su participación, su paciencia, y pues continuamos a las 15:30, ¿verdad? Muy bien, gracias. Recuerdo que